moderador en estas circunstancias siempre tiene cierta idea de que es como un árbitro en un combate de boxeo. Sin embargo, esperemos que no sea así. De todas formas, no voy a desvelar el peso de nuestros participantes, solamente decirles que a mi derecha está la doctora Teresa Prados Torreira, es profesora asociada de Historia Americana en el Columbia College de Chicago, es doctor en Historia Americana por la Universidad de Missouri, en Columbia, tiene un máster por la misma Universidad de Missouri, en Columbia, y una licenciatura por la Universidad Autónoma de Madrid. La doctora Prados ha realizado su carrera principalmente en el ámbito de la historia americana y muy centrada en la historia de la mujer en Estados Unidos, en los problemas de las mujeres en Estados Unidos y también en los problemas de la diferenciación racial en Estados Unidos. A mi izquierda, el embajador Garrigues López Chicheri, que tiene una larga y distinguida carrera tanto como diplomático como escritor. No es ningún extraño a los Estados Unidos. El embajador Garrigues ha estado destinado en nuestra misión en Naciones Unidas en Nueva York. Posteriormente ha sido cónsul general en Los Ángeles y terminó su carrera activa, es embajador emérito en el Consulado General de España en Puerto Rico. Aparte de su faceta diplomática, el embajador Garrigues es un distinguido escritor que ha publicado, obtuvo uno de los premios más codiciados y más prestigiosos en España, el premio de novela breve Café Gijón en 1961, y ha publicado un total de 8 novelas, de las cuales la última se llama El que tenga valor que me siga, siguiendo las palabras pronunciadas por Bernardo de Gálvez antes de la toma de la bahía de Pensacola, de la ciudad de Pensacola. Y bueno, nos va a hablar de cuál fue la intervención española en la Revolución Americana. Es cierto que la mayoría de los norteamericanos conoce el nombre de la valiente Marquise de Lafayette. Sin embargo, el nombre del valiente general conde de Gálvez no es tan conocido por parte de los norteamericanos. Esto tiene algunas razones profundas que el embajador Garrigues procederá a explicarles. Sin más, y teniendo en cuenta que yo estoy aquí solamente para presentar y no para hablar, le cedo la palabra al embajador Garrigues. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas realizado esta presentación y además cuando le invitan a un acto de este tipo, pues siempre es de agradecer que las presentaciones sean breves, porque recuerdo yo cuando fui consejero cultural en Londres tuve ocasión de conocer a muchos de los que fueron los protagonistas de lo que llamaban el boom latinoamericano y me hice muy amigo, luego desgraciadamente ha fallecido, de Guillermo Cabrera Infante, y en una ocasión le llevé, he tenido con él varios seminarios y actividades, pero le llevé a los cursos de verano del Escorial y aprovechando que estaba ahí, estábamos hablando más bien de temas del hispanismo y de otros asuntos, pero como él es un gran conocedor del mundo del cine, se veía cuando estaba en Londres, tenía una colección de películas, se veía 4 o 5 al día, ¿no? Bueno, total, que entonces sacaron los organizadores de la Universidad Complutense en los cursos de verano, pues aprovecharon que estaba allí para que él presentase una película horrible de cine mudo que nadie iba a disfrutar, pero aprovechando que estaba ahí Cabrera Infante. Pero hubo el incidente, y eso venía a cuento con las presentaciones, de que la persona que designaron para presentar a Cabrera Infante, pues que está sentada como tú estás aquí, se sacó un tocho pues de no sé cuántas páginas y yo le veía a Cabrera que miraba de refilón perdón, esa presentación, y el otro pasaba una página y otra página y otra página. No sé cuánto estuvo, estábamos todos nerviosísimos, pero el caso es que Cabrera Infante, que es una persona, bueno, era pues bastante, tenía un genio un poco especial y tal, cuando llegó al final de la presentación, pues se puso allí
Y, y dijo, bueno, agradezco mucho esta presentación con su voz de tubo, de acento cubano, y dice que estoy tan impresionado que me ha dejado sin palabras. Buenas noches. Y, entonces, y se fue. Bueno, que conste que yo no voy a hacer lo mismo. Y te agradezco mucho, y cómo no, al director del Instituto Cervantes por esta oportunidad de hablar aquí de un tema que a mí me interesa mucho, y he consagrado, como decía bien el cónsul general, pues bastante tiempo de los últimos años de mi vida y de mi carrera, pues a estudiar, bueno, en conjunto la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos, y más concretamente la figura de Bernardo Gálvez. El libro que ha mencionado el cónsul es este, que se publicó en España, la Esfera de los Libros lo ha publicado, y también se ha presentado aquí, no directamente en Chicago, pero hice una gira el año pasado y estuve en el Instituto, en el Centro Cultural en Miami, estuve en Houston y en San Antonio, y lo curioso, y eso a mí me da muchos ánimos para seguir escribiendo sobre estos temas, pues siendo, bueno, un libro que de momento está en español, aunque está siendo ya traducido, pues había una concurrencia bastante respetable, y desde luego se vendieron todos los ejemplares, cosa que esta vez no voy a poder hacer porque no he traído ejemplares a la venta. Pero yo quería, aprovechando que acabo de hacer una gira bastante extensa e intensa por varios lugares de los Estados Unidos, pues poder reflejar un poco lo que yo he sentido en relación a este tema, que es un tema muy amplio y que se puede observar desde ángulos muy diferentes de lo que fue la ayuda española y a la independencia de los Estados Unidos, y también se puede estudiar la historia, vamos, el personaje y el carácter de Bernardo Gálvez también desde ángulos muy diferentes. Pero antes quería señalar, yo vengo ahora mismo llegué esta mañana de Nueva Orleans. En Nueva Orleans se está desarrollando, se inauguró hace 3 días una exposición sobre la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos, y concretamente la figura de Bernardo Gálvez, y a mí me ha interesado. Por un lado me ha sorprendido ver una ciudad que es una ciudad interesantísima y bellísima, pero donde parece que toda la historia se orienta hacia el lado francés, y sí, se enteran, hay unas placas de azulejos que ponen los nombres de la calle en español, pero el French Quarter sigue siendo el French Quarter, cuando en realidad todos sabemos que hubo un gran incendio que destruyó todos los edificios de la colonia francesa, y lo que queda en pie pues es en el fondo la famosa cuadrícula que llevamos los españoles a distintos lugares del Nuevo Mundo. Bueno, eso me incita a intentar pues ver también cómo se entiende y cómo se estudia el tema de la ayuda española a la independencia desde diversos aspectos. Yo he estado también en Nuevo México, territorio que conozco bastante bien porque cuando era cónsul en Los Ángeles viajaba, aunque no estaba dentro de mi territorio, debían haberme castigado en el ministerio por ir allí con tanta frecuencia, pero incluso tuve una casa, tengo muchos amigos, y Nuevo México es un crisol de lo que es el hispanismo en Estados Unidos. Uno va, sobre todo, no tanto a Albuquerque, que es la ciudad más grande, pero al norte de Santa Fe, se pierde uno ahí en las montañas, y a mí me ha ocurrido que me pregunten, bueno, ¿y usted es extranjero? ¿De dónde viene? Y digo, bueno, yo soy español, vengo de España. Ah, yo también soy español. Y te dice una persona de un pueblecito que puede ser, se llama Truchas, Trampas, Córdoba. Bueno, el ambiente ahí hispano es emocionante y bastante sorprendente, porque estamos hablando de un sitio que está en el corazón de los Estados Unidos. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, el personaje de Gálvez, aunque no les afectó directamente a su historia, pero bueno, allí, pues don Juan de Uñate, que fue no el primer adelantado español, pero sí el que se instaló y formó una colonia, pues es un personaje conocidísimo. La ciudad del Paso le rinde periódicamente homenajes, le hacen estatuas y tal. Entonces,
dependiendo dónde está uno y cómo se quiere entender la historia, pues estas circunstancias que históricamente son objetivas, estos personajes como Bernardo Gálvez, que de hecho existieron, pues se enfocan y se entienden de forma diferente. No puedo dejar de mencionar que estoy en Chicago. En Chicago hay varios temas que me parece interesante subrayar. Quizá el más importante es que aquí se celebró, curiosamente, en el año 1893, no en el 92, que es cuando tocaba el centenario, el cuarto centenario del descubrimiento de América, se celebró a bombo y platillo el cuarto centenario, y había, porque yo lo he visto en grabados, pues una imagen en una escultura de mármol donde Cristóbal Colón aparecía llevando unos caballos ebúrneos, bueno, era el símbolo de la innovación y el progreso, y bueno, pues Cristóbal Colón era un héroe del momento. Bueno, ese mismo héroe, 100 años más tarde, que a mí me tocó sufrirlo como cónsul general de España en Los Ángeles, pues se había convertido en un villano, porque en el momento en que llegó a la conciencia de esa cultura predominantemente anglosajona, que este italiano, genovés o judío o lo que fuera, porque a mí me da igual lo que fuera Colón, pero estaba sirviendo a la corona de España, pues representaba pues ese imperio maléfico, fanático e intransigente, pues inmediatamente le bajaron de su pedestal, y entonces había una serie de artículos, eso, que algunos de los que no sé si estarían por aquí entonces, pues habrían visto. Yo publiqué un artículo el 1 de enero de 1992, me dejaron publicar un editorial en el Los Angeles Times, y el título era, pues en ese sentido, ¿cómo es posible que en 100 años de ser una persona maravillosa pues se cambie a una especie de malhechor? Pero así pasan las cosas, y ocurren esas cosas porque la mentalidad que ya había en ese momento, a finales del siglo XIX, era la visión de que Estados Unidos, pues por qué no decirlo, se había convertido en un imperio. Y ese mismo año se pronunció, con motivo de la Exposición Universal, la famosa conferencia de Frederick Jackson Turner, que en inglés se decía The Closing of the American Frontier. Bueno, a mí me pareció muy interesante. He leído esa conferencia, que en realidad luego se convirtió en un libro y ha hecho toda una escuela, la Escuela de la Frontera. Me pareció muy interesante ver cómo Frederick Jackson Turner orientaba todo el carácter, la idiosincrasia de la nación estadounidense a través del espíritu de la frontera, pero lo orientaba de una forma muy peculiar, porque parecía como si esa colonización, que en ese caso iba del este hacia el oeste, hacia el Pacífico, pues se estuviera moviendo en unos espacios vacíos, y no era así, no era en absoluto, porque eran unos espacios en donde habían estado primero las tribus indígenas y luego habían estado los españoles, no todo muy intensamente poblado, pero que estaban presentes. Y claro, indudablemente, igual que dicen, no sé si siempre sería verdad, pero llegaron a decir los militares estadounidenses que el mejor indio es el indio muerto, pues en el fondo el mejor hispano también es el hispano muerto. ¿Por qué? Pues porque podía discutir temas de territorio, de tierras, por el tema de las Mercedes. Se les expulsó de las minas con el Tax Miners Act de 1850. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero sí que después ha habido una escuela revisionista, y concretamente Patricia Limerick, de la Universidad de Boulder, Colorado, pues ha hecho escribió un libro que era The Legacy of Conquest, pero también un artículo específico en que discute esa apreciación de Jackson Turner, que estudia esa realidad de la frontera como si estuviera un espacio idílico vacío, cuando esta frontera estaba ya poblada. Bueno, entonces lo menciono también porque el hablar de este tema en Chicago pues tiene también
un interés muy especial. Y pasando ya al tema concreto que ha mencionado el cónsul y que en teoría es el objeto de mi conferencia, querría también dar una diferente apreciación o enfoque sobre el tema de la ayuda española a la independencia de Estados Unidos y al propio personaje de Bernardo Gálvez. Este libro que tienen ustedes aquí, que yo no hago publicidad gratuita porque aquí se puede conseguir en Amazon, pero si no van a España, donde todavía creo que existirá en algunas librerías, pues sería muy difícil conseguirlo, ¿no? Pero precisamente este libro se presentó en varios lugares y me sorprendió en la Escuela Diplomática, que hubo una presentación que estuvo nuestro antiguo ministro Marcelino Oreja, y había una persona que era Aldara Fernández de Córdoba, que había estudiado coaching y se había leído el libro, había estudiado los papeles de Gálvez, interpretaba el fenómeno de Gálvez como un gran empresario, porque decía que era un hombre que se había planteado un objetivo difícil, había reunido un grupo que le apoyaba y que estaba dispuesto pues a dejarse casi prácticamente matar por conseguir ese objetivo, lo había planificado y frente a los obstáculos que se presentaban, y concretamente en el caso de la entrada en la bahía de Pensácola, era ni más ni menos que una importantísima artillería inglesa que cerraba el paso a la bahía, pues ahí es donde dice la frase: el que tenga valor que me siga, yo voy delante para quitarles el miedo. O sea, un empresario que es capaz de jugarse pues el todo por el todo para conseguir el objetivo oportuno. Entonces, como digo, Gálvez se puede estudiar desde muy distintos puntos de vista, como un héroe, como un empresario, pero yo creo que a nosotros lo que sí nos interesa destacar es que sin un personaje como Gálvez, aunque también su padre, Matías, estuvo luchando contra los ingleses más al sur y tal, pues la guerra de independencia pues hubiera tenido un sentido muy diferente. Hubiera seguramente acabado de otra manera. ¿Por qué? Porque a los que sepan un poco de estrategia militar, no hace falta ser muy experto, pues se darán cuenta mirando al mapa, y no he traído aquí ninguna fotografía ni ningún mapa para demostrarlo, el escenario bélico más importante para los estadounidenses se centraba en el norte. En el norte estaba luchando el llamado ejército continental de Washington, del general Washington, con ayuda de los franceses. Pero si los ingleses hubieran tenido la posibilidad de primero cortarles los suministros y luego pillarles como en una tenaza entre el norte, que es por donde los navíos y las tropas inglesas obviamente venían desde el norte, y el sur, que es donde España conquistó no solo la cuenca del Mississippi, sino todas las plazas fuertes del Golfo de México, con lo que también cerraba el paso al Canal de las Bahamas. Eso, desde el punto de vista militar, era importantísimo, y eso se dio cuenta perfectamente el general Washington, pero no todos los líderes norteamericanos se dieron cuenta de la importancia de esa ayuda, también por razones que inmediatamente voy a explicar. La ayuda española se planteó en un momento muy complicado. Por un lado, España, la corte, Carlos III, pues estaban todavía escocidos de la derrota que habían sufrido ante los mismos ingleses, y que había sido lo que en España se llama la Guerra de 7 años o Guerra de Sucesión, y aquí en Estados Unidos se conoce como la French and Indian War, ya ejemplo de que una guerra en la que había participado España ni siquiera nos menciona, lo cual es un poco deprimente, pero así es. Bueno, en esa guerra, como sabemos, Francia perdió todos sus territorios en la América septentrional. No le quedaba nada, le quedaron algunas posesiones en el Caribe, pero perdió Canadá, y como compensación de la guerra había cedido la colonia de la Luisiana a España.
Entonces, cuando se planteó la guerra de independencia, cuando el Congreso nombra un comité secreto que preside Benjamin Franklin, y donde inicialmente iba a haber estado Jefferson, pero no fue por problemas de salud, estaban otros dos delegados que eran Silas Deane y Arthur Lee, decía que cuando llegan a Francia, que ya es indicativo porque ellos no van a España, ellos van directamente a Francia, porque Benjamin Franklin era conocido como humanista, como filósofo, como científico, inventor del pararrayos. Era mucho más conocido en Francia que en España. Y entonces llegó allí, inmediatamente la corte francesa, y concretamente el ministro de Asuntos Exteriores, el conde de Vergennes, le abrió los brazos, y Francia, que no tenía nada que perder en esa guerra siguiente, pues se lanzó, se diría hoy en día sin paracaídas, a ayudar a los estadounidenses, a los rebeldes, contra la potencia rival que era Inglaterra. La actitud de España era muy diferente, y eso es muy fácil comprenderlo, porque incluso habiendo perdido la guerra anterior, esa guerra de los 7 años, pero se había quedado tanto en el sur como en Norteamérica con unas posesiones muy importantes. Entonces España, que todavía estaba preparando el ejército y la flota habían dado un paso importante para su recomposición y desarrollo, pero no estaba todavía preparada, y entonces en la corte española, por un lado, tenían miedo de que esa chispa revolucionaria prendiese también, como luego sucedió en América, en Sudamérica, ¿no?, en la América española. Y por otro lado, no se sentían preparados para la guerra. Entonces eso provocó algo que es por lo que en parte se explica que en este país de Estados Unidos, pues la ayuda española a la independencia de Estados Unidos no sea todo lo conocida que podría ser. Y es que la respuesta inicial del gobierno español fue ambigua. Y yo creo que en política la ambigüedad es algo que no paga. ¿Qué ocurrió? Que por un lado decía, bueno, hay que ayudar algo a los rebeldes porque muy posiblemente se van a convertir en un Estado independiente y van a ser nuestros vecinos en América septentrional. Pero por otro lado, no queremos darle una patada en las espinillas a los ingleses, porque tienen una flota poderosa que van a atacar todas nuestras posesiones, van a irrumpir en el comercio importantísimo con las Indias y con el envío de metales preciosos, que es de lo que vivía el Estado español en ese momento. Y entonces lo que deciden es un sí es no es. Vamos a ayudarles bajo cuerda, pero no vamos a declarar la guerra a Inglaterra. Y esa actitud, que duró 1 año y medio, casi 2 años, hasta 1779, pues provocó una cierta, decepción, y que luego se notaría por parte de los responsables, de los líderes españoles, que mucho tiempo después seguían tachando a España de tibieza en el apoyo a la revolución. Entonces, lo que ocurrió ahí es que, precisamente a través de Bernardo de Gálvez y de un personaje que luego sería el primer embajador nuestro ante el Congreso de los Estados Unidos, antes había habido representantes oficiosos, como mencionabas antes a Juan Miralles, y otro que se llamaba Francisco Rendón, pero no eran embajadores nombrados. Bueno, entonces, lo que acordaron desde el principio es que iban a mandar una ayuda muy importante, en parte canalizándolo por Nueva Orleans, subiendo el río Mississippi, con lo que ayudaron de forma importantísima a los rebeldes que habían conquistado los fuertes ingleses en esta zona y en toda la zona del Alto Mississippi. Y gracias a eso pudieron sobrevivir. Se mandaron mantas, medicinas, uniformes, que por ejemplo en la famosa batalla de Valley Forge, donde estaban las tropas rebeldes, estaban prácticamente descalzos y desnudos, pues se les permitió sobrevivir. Fue una ayuda muy importante, pero una ayuda, si resulta que uno decide hacer una ayuda secreta en que los principales beneficiarios no lo conocen,
pues el resultado desde el punto de vista diplomático es malo. Hubo otras cosas, y no me quiero tampoco extender demasiado, pero en fin, unos 5 o 6 minutos más, que es que yo pienso, y creo que tengo razones para pensarlo, que digamos la química que diríamos hoy en día entre los representantes del gobierno español y los líderes de la revolución pues no era muy buena. Yo en la novela esta, que es novela histórica basada en la realidad, describo al principio ese primer encuentro que tuvo el conde de Aranda, el conde de Aranda, el prototipo del aristócrata español, un hombre ilustrado pero conservador, era 3 veces grande de España y tenía una lista de títulos como para llenar un folio entero en letra menuda, o sea que no era un hombre, no era un revolucionario. Y cuando se le presentan allí, pues Benjamin Franklin y sus compañeros no hacen otra cosa que se sacan del bolsillo un papel en el que pretenden que España, el rey de España, suscriba un acuerdo en pie de igualdad con los revolucionarios americanos. Entonces, bueno, al conde Aranda no le dio un infarto, porque en esa época no había infartos, pero le podía haber dado pues un soponcio o lo que se estilara en el momento, porque claro, era totalmente impensable que su católica majestad llevaba gobernando la dinastía ante los Habsburgo y tal durante centurias, resulta que fuera a firmar un acuerdo con un país que todavía ni tenía independencia ni había sido reconocido internacionalmente. Entonces, claro, ahí es donde hubo, a pesar de que Aranda, con una gran visión de futuro, dice, este es el momento de humillar a Inglaterra, vamos a ayudarles y sobre todo vamos a intentar ganar a los rebeldes americanos, que seguramente van a ganar la guerra cuando todavía lo necesitan, cuando todavía están metidos con el agua hasta el cuello, porque luego ya no nos lo va a agradecer. Bueno, pues para hacer la historia corta, eso es exactamente lo que pasó. A pesar de que Bernardo de Gálvez hizo una labor importantísima e imprescindible al ganar esa zona del sur que permitiría en la batalla de Yorktown, por cierto, también ayudada por financiación española, a combatir a los ingleses, pues eso no fue suficientemente valorado ni suficientemente agradecido. Entonces, yo creo que este tema, que por supuesto a mí me parece que la historia hay que estudiarla, pero no con un enfoque absolutamente romántico. Yo creo que el perfil de un país, en este caso España, también corresponde no solo pues a que tengamos un cantante famoso ni un cocinero que tenga éxito y que recorra un país, sino también en la historia y en la apreciación. Por ejemplo, el personaje Lafayette pues es un personaje que conocen, uno dice Lafayette, aparte que hay 18 plazas, calles, monumentos de Lafayette, pues en Estados Unidos se sabe quién es Lafayette. No se sabe quién es Bernardo Gálvez, o no se sabía hasta que el Congreso hace un par de años lo declaró como ciudadano honorífico de los Estados Unidos, cosa que había hecho a Lafayette hace muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que es interesante estudiar la historia por muchas razones. Primero, porque yo creo que es importante saber que en un momento dado España, aunque de una forma quizá torpe o ambigua, dio un paso para adelante que permitió la independencia de este país. También, y muy importante, que no solo ayudaba España, corona española, sino que los que lucharon con Bernardo Gálvez en esos territorios a veces dificilísimos, porque eran marismas, eran lugares muy inhóspitos con enfermedad y tal, eran poblaciones o bien del lugar o cubanos, mexicanos. De México, por ejemplo, vino una ayuda de plata importantísima, porque en esa época no olvidemos que en la incipiente república pues no tenía una posibilidad de acuñar moneda. Entonces los Spanish $1,000 eran la moneda corriente, era lo que de verdad les interesaba, porque había unos papelitos que ponían $1 que a nadie les interesaba para nada. Entonces yo creo que es importante intentar, bueno, pues difundir esta idea de que España, aunque quizá de forma imperfecta o torpe o ambigua, lo que sea, pero ayudó de forma fundamental, porque eso ayuda también a elevar un poco el perfil que nosotros tenemos y, entre otras cosas, puede ayudar también
a que nuestros productos y nuestros proyectos sean mejor recibidos en este país. Yo escribí un artículo que se llamaba Gálvez versus Lafayette y la tesis era que la diferencia de $20 a favor de un mediocre vino francés con respecto a un excelente Rioja, pues está en la medida de que la Lafayette y todo lo que hicieron los franceses se conoce, y que en cambio lo que hizo Gálvez y lo que hizo España en ese momento pues se conoce mucho. Y esto es lo que quería decir. Has dicho tantísimas cosas interesantes que va a ser complicado tratar todas ellas. Yo, como no estoy en el cuerpo diplomático, puedo ser un poco más crítica. Pero no, el trabajo del embajador Garrigues me parece fascinante, sobre todo por una razón. La historia de Estados Unidos se enfoca siempre desde el punto de vista de las 13 colonias de la costa este. Y me parece que este trabajo contribuye a mirar la historia de Estados Unidos desde otro punto de vista que cubre o que refleja mucho más la complejidad de esa historia. El tema interesantísimo el tema de Benjamin Franklin y su visita a Francia y al embajador, a los embajadores, no sé si al embajador Aranda, ¿era embajador? Sí, sí. Al embajador. Era inevitable que no se entendieran por una serie de razones. O sea, si pensamos en Benjamin Franklin, refleja o representa, por una parte, el puritanismo, el calvinismo del siglo XVII, de las colonias, de los primeros puritanos que vinieron a Massachusetts. Él venía de una tradición calvinista y luego ya, al pasar el tiempo, se convierte en una ideología republicana, pero mantiene la idea de el pueblo elegido. Los puritanos, cuando vinieron aquí, se veían como parte del pueblo elegido. Ellos pensaban que tenían que sentar un ejemplo para el resto del mundo, y cuando nos cambiamos al siglo XVIII, cuando llegamos al siglo XVIII, en el fondo continúa esa visión, aunque ya de forma más secular. Entonces, Benjamin Franklin y los Founding Fathers tenían esa idea de que ellos representaban al hombre nuevo, el hombre que era virtuoso, el hombre que representaba una alternativa a la monarquía corrupta europea. Para él, España representa lo peor de Europa, representa la monarquía absolutista, la aristocracia, que se veían como parásitos. Entonces, habría sido muy difícil que se hubieran entendido. Otra cuestión que me parece interesante es el tema de la influencia, las diferencias entre los franceses y los españoles. Hay que admitir que la cultura francesa en ese momento era mucho más abierta a la tolerancia, a pesar de que todavía tenían una monarquía absolutista, pero en ese momento hay una cultura liberal. De hecho, a los españoles intelectuales más liberales les llamábamos afrancesados, ¿no? Y entonces me parece que eso ayuda a que haya un entendimiento mucho mayor entre los franceses y los americanos. Por ejemplo, Lafayette no solo era un militar, era un ideólogo, era un amigo de Washington, era amigo de Thomas Jefferson. Entonces, por razones ideológicas también se van a entender mucho mejor los franceses y los españoles. Me parece que también hay un anticatolicismo muy fuerte en Estados Unidos, que también tiene que ver con el calvinismo original y esa idea de que los puritanos primero, los republicanos después, representan esas virtudes de las que hemos hablado, y también esa idea de ser superiores, de ser más morales, luego va a evolucionar y se va a ver también en la idea del destino manifiesto que es muy fuerte en el siglo XIX. O sea que hay una tradición protestante, americana, anticatólica, que ve su función en el mundo como de
dar un ejemplo al resto del mundo y que van a ver a España como un gobierno, un país que es realmente inferior. Tú has mencionado el tema de la Exposición Universal de Chicago. Precisamente yo di aquí una charla invitada por un antiguo cónsul que tuvimos aquí, Javier Rupérez, sobre la Exposición Universal de Chicago, pero ya incluso entonces, en 1893, se veía a España como un país inferior. Por ejemplo, yo he escrito sobre la infanta Eulalia de Borbón, que fue la invitada, la representante de la monarquía que vino aquí y tuvo grandísimos problemas con la burguesía rica de Chicago, porque la veían como una persona poco virtuosa, como un ejemplo de la monarquía que se veía corrupta. Entonces hay esa tradición de ver a España como un país al que hay que, de alguna forma, del que hay que separarse, y esa tradición ha continuado a través de los años. Pero también pienso que nosotros, como españoles, tenemos que ser críticos de nuestra propia historia y reconocer que, por ejemplo, en la época de la Revolución Americana, España perdió una enorme oportunidad, una gran oportunidad, y perdió esa oportunidad por razones ideológicas, por el miedo a que se contagiara ese espíritu revolucionario en las colonias americanas, y por miedo a que la monarquía se viera undermined. Estoy acostumbrada a hablar en inglés, ahora no me sale. Que la monarquía se viera en peligro por esa razón. Así que me fascina el trabajo. Me parece que es importante hablar de esa influencia española en la historia de Estados Unidos, pero también me parece que es importante que veamos el gobierno español, la función del gobierno español, de forma crítica, porque es cierto que incluso la viuda, como tú mencionas en uno de tus libros, la viuda de Gálvez, y Gálvez era este gran héroe, se fue a vivir a España y la trataron fatal porque la veían como sospechosa, demasiado liberal, y acabó siendo desterrada, si recuerdo bien. O sea que incluso los personajes que habían tenido un papel importante políticamente tuvieron enormes problemas. El conde de Aranda también tuvo problemas. No estoy segura por qué Florida Blanca es tan famoso y Aranda no. Yo me identifico mucho más con el conde de Aranda, me parece mucho más interesante. O sea que sí, que es importantísimo su trabajo. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que también ser críticos de la política española, que hubiera sido un momento importantísimo para establecer lazos muy fuertes, pero el gobierno español, la monarquía española, fueron muy timoratos y no se atrevieron a hacerlo. Por razones que entiendo, por razones políticas. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo. Es curioso porque la vida da muchas vueltas y yo que he sido, ¿por qué no decirlo?, una de las personas que ha puesto pues en marcha y que ha defendido ese reconocimiento a ultranza de la importancia de la ayuda española a la independencia, ahora a lo largo de los años, y cuando he estudiado a fondo las circunstancias de los documentos, no es que me haya convertido en un detractor, pero sí he empezado a analizar las causas y pienso que esas causas pues tienen razón de ser, y a mí se me ha olvidado, o no lo he dicho con la suficiente claridad, en la mente de los estadounidenses, aparte de esa falta de sintonía que ha mencionado muy bien la profesora. Fíjate que yo no había profundizado tanto en el tema calvinista y toda esta historia del pueblo elegido. Es indudable que tenían un sentimiento de superioridad evidente. No hay más que leer el diario que lleva uno de los delegados que acompañaba a Franklin, que era Arthur Lee, que por cierto quiere negociar con el Estado español, pero el Estado español no le deja, le detiene en Vitoria y le manda otra vez para arriba, lo cual pues no es una forma de hacerse muchos amigos, ¿no? Pero en fin, aparte de esa osquedad del carácter español y concretamente del rey Carlos III, que con todas sus virtudes, pero él tenía, estaba opuesto visceralmente a ayudar a unos
vasallos que se rebelaban contra su señor legítimo. Pero lo que quería mencionar, y yo creo que es importante para que lo acaben de comprender, las reservas por parte de los líderes estadounidenses tenían mucho que ver con sus ambiciones territoriales. O sea, si miramos el mapa, resulta que las colonias, las 13 colonias de la costa este, lo que querían era la expansión hacia el oeste. Y eso se vio desde el principio. Y algunos congresistas y líderes revolucionarios desde el principio decían, no se le puede dejar a España que se quede con todo eso. Pero Gálvez, con el valor típico de esa... lo consiguió. Pero claro, ellos desde un primer momento querían absorber ese territorio de España. Y hay una cosa muy curiosa. El general George Washington, que fue un gran amigo de España, intercambio de regalos, de verdad valoraba la ayuda española, porque además yo creo que era un hombre excepcional, con mucha flexibilidad. Pero cuando se suscitó, porque enviaron un embajador que se llamaba Diego Gardoqui, que ya había ayudado con la ayuda secreta, y le enviaron a Estados Unidos, y se dio cuenta que había dos temas imposibles. Uno era el tema de las fronteras, que no se ponían de acuerdo por dónde tenían que poner las fronteras entre Estados Unidos y España, y otro era el tema de la navegación en el Mississippi, que los españoles reclamábamos como exclusiva, porque, según el derecho internacional, el país que domine las dos orillas de un río tiene derecho a la navegación sobre él. Y entonces los estadounidenses decían que no, que desde hacía los anteriores poderes coloniales habían dado la libre navegación y tal. Y la carta que mencionaba de Washington, a pesar de que era pro-español, pero un hombre con una gran visión, cuando empezaron a protestar los otros líderes y decían, hay que responder a España y no permitir que declaren la exclusividad del derecho de navegación. Y esa carta, que por cierto fue interceptada, hablamos de espías y de tal, y de novelas detectives, pero fue interceptada por la diplomacia española, decía, no debemos preocuparnos. Cuando este país se forme y note los deseos totalmente imparables de todo un pueblo de expansionarse hacia el oeste, eso, lo del Mississippi, caerá como un fruto maduro. No hace falta, ¿para qué nos vamos a complicar ahora y pelearnos con un Estado amigo? Pero eso demostraba, dentro de la sabiduría de George Washington, que es que eso era una cosa imparable, pero que claro que por eso no podía manifestar un agradecimiento desmesurado a España, porque en el fondo sabían que luego iban a tener que arrebatar ese territorio. ¿Puedes hablar un poco de Sarah Livingston Jay, que es un personaje muy interesante? Bueno, era un personaje interesante y horrible. Como ejemplo, uno va de vez en cuando por aquí, todavía existen, a una cafetería y tal, y te encuentras unas señoras de esas como muy peripuestas, con un gorrito quizá con flores o plumas o alguna cosa, que son muy estrictas, no tan estrictas con ellas mismas como con lo demás. Sarah Livingston era hija de era una familia importante de Nueva York, y John Jay se casa con ella, se la lleva a España, y es que son cosas que hay que entender lo que pasó para luego comprender. John Jay fue el primer secretario de Estado de los Estados Unidos. Llega a España como teóricamente embajador. España no le reconoce estatus diplomático, la corte le ningunea, y entonces Sarah Livingston han desembarcado en Cádiz, y con esa idea de la limpieza y tal, empieza a criticar, porque claro, van subiendo en unas carretas bastante someras y poco cómodas hacia Madrid, y las fondas dicen que hay más piojos y pulgas, que tiene que ir con una escoba, típico del puritanismo y del sentido de la higiene y tal, y entonces es completamente contrario, influye muchísimo. Hay cartas de Gardoqui, una vez que ha sido nombrado embajador, que dice que la señora Sarah Livingston le tiene, cosa que ocurre, como decimos en España, en las mejores familias, pero le tiene totalmente dominado al marido, totalmente, y no hace nada sin consultarla. Y entonces esta Sarah Livingston era muy antiespañola. Ella lo que estaba esperando, cuando finalmente John Jay
se cansa de ser maltratado y le llama a Franklin hacia París, se va corriendo hacia arriba, entonces Franklin les va a tener en su casa y Sarah Livingstone la trata como si fuera una hija suya, porque tenían amistad personal, y ya empieza a respirar. Claro, el Sarah tiene también mal recuerdo de España, porque ahí perdieron a una hija suya, porque nació y tal, y la típica pues ama, no sé si seca o mojada española, digo, no, es que esta niña, para que esté bien, lo primero hay que bautizarla, luego hay que dar una friega con no sé qué, y esta Sarah Livingstone no quiso, y en vista de eso la pobre niña se murió. Y claro, eso es una desgracia que puede afectar a cualquiera, pero en definitiva fue una persona que fue muy negativa en las relaciones a través de su marido entre Estados Unidos y España. Pero al mismo tiempo yo creo que refleja los dos lados, porque por una parte ella llegó a España llena de prejuicios. Totalmente. Por otra parte a su marido le trataron fatal, no le recibían, él era el representante de las colonias americanas y del no, Congreso. del Congreso, no le hicieron ningún caso, o sea que se ven los dos lados con ese ejemplo. Y es también interesante que se va a París, está encantada, y Benjamin Franklin juega un papel muy interesante, me parece. Con Aranda no se entiende, primero porque no se entienden en términos de hablar la lengua. No hablan la misma lengua. Es un buen ejemplo para el Cervantes, el peligro de no hablar otra lengua. Pero también Franklin es interesantísimo para mí porque llega a París y como que hace como si se disfraza de americano y va vestido como de hombre de la frontera. Y eso les fascina a los franceses. Y le adoran. En cambio, con los españoles ni se entiende, ni llegan a ningún tipo de acuerdo. De nuevo, no es extrañar, porque Franklin es un hombre muy liberal, muy a favor de la libertad religiosa, y en Francia pues, hay un ambiente mucho más tolerante que el de España, o sea que eso también es normal. Pero de nuevo, a mí me frustra muchísimo que no hubiera un acuerdo un poco más profundo entre Estados Unidos y España. Sí, pero Teresa, también debemos comprender, una cosa es que nosotros, haciendo un análisis retrospectivo, podamos enjuiciar y valorar cuáles fueron las razones por las que no hubo un entendimiento, pero la verdad es que si los estadounidenses hubieran sido honestos, hubieran tenido que reconocer que sencillamente que sin la ayuda española no ganan la guerra, lo cual es lo importante. Lo nuestro es una cosa de matiz y de explicación psicológica, lo otro es los hechos que estaban ahí. Claro, pero el problema es que los americanos no podían reconocer que sin España no ganaba la guerra porque España tampoco había reconocido a los Estados Unidos. Entonces no tenían ese problema. A mí lo que me ha llamado la atención, aparte de que todos sabemos que efectivamente España era, digamos, el enemigo, como dice Gore Vidal en su novela Burr, I hate the Dons as much as anybody else. Y además, pues siempre, aunque el propio Gore Vidal dice que Jefferson es el gran traidor de la idea americana y el que extiende el concepto de Estados Unidos from sea to shining sea, pues a pesar de eso, de que es posteriormente con Jefferson cuando se expande la frontera hacia el oeste, siempre existía esa idea de nosotros hemos sido un pueblo elegido, somos un pueblo elegido para dominar todo el continente. Es una escala continental. Pero a mí lo que me llama la atención también es que, a pesar de que para la monarquía española era muy difícil apoyar a unos revolucionarios cuyas ideas podían extenderse a las colonias americanas del Imperio Español, uno de los personajes que figura en la novela, un personaje secundario en la novela, es precisamente uno de los que posteriormente sería uno de los grandes ideólogos de esa lucha colonial, Francisco de Miranda. Francisco de Miranda llegó a tenerse las tiesas con el propio Bolívar. Y bueno, Francisco de Miranda, sin embargo, era el ayudante de campo del gobernador general de Cuba. Francisco de Miranda era un hombre ilustrado y que trabajaba mano a mano con los españoles, posiblemente dentro de una idea, al principio por lo menos, de conseguir una serie de libertades para la América hispana
que permitiesen, dentro de lo que después era el espíritu de la Constitución de Cádiz, una incardinación dentro de España de los territorios americanos. Me gustaría que nos pudieras explicar un poco cuál es la evolución de Francisco de Miranda, por qué va desde un principio en el que colabora con la milicia española y con la corona española, hasta luego el momento de oposición total y frontal a lo que era la colonia venezolana. Bueno, para comprenderlo mejor te vas a tener que leer mi próximo libro, pero lo voy a adelantar. Francisco de Miranda llega a Cuba, en efecto, todavía no era Cajigal, no era todavía gobernador, lo nombraron gobernador después precisamente de la victoria, como recompensa por la victoria en Pensácola. Y él forma parte de, digamos, de una segunda oleada de tropas y de barcos que llegan para apoyar a Gálvez, a Bernardo Gálvez. Bernardo Gálvez era una operación anfibia y ya se había apoderado de la isla de Santa Rosa, que está justo enfrente de Pensácola. Bueno, entonces el Francisco de Miranda de esa época era muy diferente del que va a ser después. Él es un hombre que ha llegado a España, ha conseguido una posición en la carrera militar no muy brillante. Él siempre le dolió el hecho de que él decía que por ser criollo no podía acceder a las mismas plazas en igualdad de circunstancias que los peninsulares, pero de momento es fiel concretamente a su jefe directo, que es Cajigal. Tiene ya discusiones con Gálvez. ¿Por qué? Porque Miranda es ya decididamente pro-británico. Ha estado en Gibraltar varias veces y admira todo lo inglés, es un gran lector, un hombre muy culto y tal. Entonces, él ya tiene un sentido crítico que expresa incluso en un diario de cuando va de La Habana a la bahía de Pensácola, donde dice que los barcos iban tan desordenados. Dice, ¿cómo vamos a ganar a los ingleses si estando todavía en paz entre nosotros no nos entendemos? Bueno, pues tenía un sentido crítico, no tenía tanta experiencia militar, pero tenía una buena base teórica, y lo que ocurre es que a Francisco Miranda se le encargan, bueno, hay dos misiones, no se sabe si se le encarga o se las inventa, porque mi impresión personal es que Miranda dominaba completamente a su jefe, que era este joven militar, hijo de un antiguo gobernador que se llamaba Cajigal. Una de las misiones, muy delicada, es, sobre texto de hacer una negociación de canje de prisioneros británicos por prisioneros españoles. Lo que hace es que va a Jamaica y estudia todas las fortificaciones, y es una labor de espionaje impresionante, y llega con esa información a Cuba, a La Habana. Ahí tiene un primer desencuentro, porque resulta que, aparte de haber hecho muchas cosas bien, se había traído contrabando que estaba totalmente prohibido. Entonces ya entra en problemas con las autoridades aduanales españolas. Y luego otra misión que os inventa o se la crea tal, pero que fue muy importante, es la toma de las Bahamas. Cajigal y Miranda, con mucho protagonismo de Miranda, va a tomar Nassau de una forma, digamos, deslumbrante, cosa que, curiosamente, otra vez entramos, Teresa, en las contradicciones de la corona española. Resulta que, por haber tomado esas islas que eran esenciales, Gálvez va a recibir una bronca del ministro de Marina, porque decía que habían participado barcos estadounidenses y que no se suponía que fuera. Bueno, contradicciones hasta el último momento. Y entonces, contestando a lo que tú me estabas diciendo, debido a que la Corte Española no premia esa toma de las Bahamas, y que no solo eso, sino que la acusa de contrabando, Miranda va a huir para no ser encarcelado, y va a huir a los Estados Unidos. Y todavía cuando llega a Estados Unidos, que debía ser como en 1784 o así, él todavía no ha desarrollado sus teorías independentistas, todavía. Él admira el sistema democrático de los Estados Unidos
aunque él es un criollo rico, caraqueño, y le parece que eso de sentarse en la mesa con el criado no le gusta nada, y protesta y tal cual, o sea que es progresista, pero hasta cierto punto, y es a partir de su tour por los Estados Unidos, y ya más bien cuando llega después a Inglaterra, que presenta a Pitt ya un plan muy bien estudiado de poder invadir las posesiones españolas, cuando sale esa tendencia revolucionaria que va a completarse con su presencia, porque ya sabéis que fue militar en el ejército revolucionario francés. Pero esa teoría, o sea, hasta después de Estados Unidos, Miranda no es un revolucionario independentista. Otro tema que a mí particularmente me interesa, también por el alma de novelista que hasta cierto punto comparto contigo, es todo este juego de espías y contraespías que se desarrolla durante toda la Revolución Americana, de Jaime Miralles, incluso de un personaje tan trapisondista como Pierre Caron de Beaumarchais, el sedicente vizconde de Beaumarchais, autor de Las bodas de Fígaro y del Barbero de Sevilla, que también tuvo un papel destacado en la ayuda, no tanto francesa, sino específicamente española, a la Revolución Americana. Claro, porque en esa época estaban confundidas, pero los franceses, como no, se apuntaban en el tanto, mandaron un barco que estaba fletado por España y Francia yendo a medias. Me parece que España había puesto como 1 millón de libras tornesas, que no sé lo que es, pero debería ser mucho, y una pasta. y los franceses se lo atribuían ellos mismos, pero Caron de Beaumarchais, luego ya después hubo otros agentes, pero el Caron fue al principio, más bien. Caron de Beaumarchais, que luego fue bastante perseguido en Francia, claro, también, ¿no? Es que los acontecimientos fueron todos muy rápidos. Yo, una de las cosas que digo, no sé si en esta novela o en la siguiente, es que claro, los franceses se dejaron llevar por ese sentimiento de la izquierda divina, y los aristócratas que estaban ayudando a los revolucionarios estadounidenses no se dan cuenta que en 5 años pues les iban a cortar a todos la cabeza. Bueno, a uno que no le cortaron la cabeza porque tuvo la buena vista de marcharse fue nada menos que a Talleyrand. Bueno, y propio Lafayette. Sí. Fue el traidor. Bueno, y a Dupont de Nemours, que fue el que, aparte de ser el dueño del estado de Delaware, fue el que recibió a Talleyrand cuando vino aquí. Y lo tuvo en su... Yo no sé si a lo mejor hay alguna pregunta. Puedo hacer una preguntita deprisa. Como tu tema es la falta de reconocimiento del papel de España en Estados Unidos, etcétera, ¿has pensado alguna vez en escribir una novela sobre el 98, pero aquí, desde el punto de vista de alguien que estuviera aquí? Bueno, ocurre una cosa, para hablarlo así sin diplomacia, yo de esa época no sé mucho. Entonces tendría que primero que aprenderlo para poderlo contar. Pero yo en la siguiente novela destaco un 98 poquísimo conocido y que a mí me parece esencial, y desde el punto de vista territorial muchísimo más importante, que fue el Tratado de San Lorenzo de 1795, que firma Godoy con el representante estadounidense, y es muy sencillo. Godoy le da a los norteamericanos todo lo que pedían y más, porque tenía miedo de una posible, que no solo no cuajó nunca, sino que ni siquiera estaba en perspectiva, una alianza entre Estados Unidos e Inglaterra contra España, y entonces hizo tabla rasa, y no recibimos ni compensaciones de guerra, ni nos dejaron la navegación exclusiva en el Mississippi, ni dejaron las fronteras, las trazaron por donde ellos quisieron. O sea que ese fue un 98 que ya es muy inmediato. Han pasado apenas 10 o 12 años desde la toma de todas las posesiones, y claro, este pobre hombre que con su espada había conquistado unos territorios para España, pues de un plumazo se lo devolvieron a Estados Unidos. Bueno, Godoy también tenía ambiciones africanas, por eso mandó a Ali Bey a estudiar Marruecos. Pero bueno, quería también que el público tuviera oportunidad de ver en las fuentes del saber de la doctora Prados y del embajador Garrigues, y si hay alguna pregunta,
por parte del público. El público siempre es notoriamente tímido para estas cosas. ¿Cómo no? Parte del conflicto entre los norteamericanos y España me parece que tiene mucha base en el catolicismo español y el puritanismo norteamericano, o por lo menos lo que viene de Inglaterra, y no sé hasta qué punto donde los norteamericanos tienden a tener cierta acercamiento con los franceses, etcétera, nunca llegan a tener ese tipo de penetración con España, y no sé hasta qué punto la religión juega en toda esa cosa. Por supuesto están los intereses territoriales, etcétera, pero la religión creo que juega un gran... No sé la opinión de ustedes. Bueno, lo primero que hay que decir es que el rey Luis XVI era su muy cristiana majestad. O sea que en Francia era un país confesionalmente católico. Ahora, lo que creo que ocurría, y lo comentaba el cónsul general, es que posiblemente no era más abierto a las nuevas ideas y por lo tanto había más posibilidades de entenderse, pero que, ojo, que los dos países, o sea, las dos monarquías borbónicas eran profundamente no solo cristianas, sino católicas. Pero yo creo que es que lo que es muy difícil, lo que uno ha estado, vamos, las fuentes que uno ha estado bebiendo desde hace siglos, porque, o sea, Inglaterra y lo que había dejado en América, pues eran visceralmente antiespañoles. Eso no cambia ni en 10 años, ni en 20, ni en 30. Eso se filtra a través de los canales de la historia. Y, por ejemplo, este embajador primero que tuvimos, Gardoqui, cuando llegó pensaba que pues le iban a recibir muy bien y se encontró un ambiente antiespañol clarísimo, y tuvo que empezar, como tenía fondos especiales, a dar pues pequeñas, pues no sé, sobornos y convites y tal. O sea, lo que había es una falta de entendimiento del tipo general, que podía haber ocurrido también con Francia, pero no sé si los franceses eran o más inteligentes o más astutos o disimulaban más sus creencias para llevarles la corriente a los estadounidenses. Una pregunta para el doctor Grados. Había dicho que España había perdido una oportunidad al no entiendo que es al no decidirse de una manera más clara desde el principio a apoyar más abiertamente a Estados Unidos, pero sin embargo hemos visto un poco esa, yo diría casi inevitabilidad de ese expansionismo iba a acabar chocando con España. Por lo tanto, a lo mejor desde el punto de vista muy realista en ese momento casi parecería que fuera el error ese apoyo, porque Inglaterra un poco más cauta en el expansionismo, había limitado la expansión a los territorios indios, etcétera, y iba a ir todo más despacio, ¿no? Pero sí, era una situación muy complicada, pero como ha dicho el embajador, la ambivalencia o la ambigüedad no es una buena política. Y en el caso de España yo pienso que debería haber tomado, y por supuesto es muy fácil decirlo ahora, pero yo pienso que debería haber tomado una postura por lo menos como la de Francia. Y ya entiendo que Francia no tenía tanto que perder, pero si lo miramos desde ahora, habría sido mucho más beneficioso para España el haber sido mejor amigo de Estados Unidos, me parece. Porque lo que hizo fue ayudar, pero lo hizo de una forma tan secreta que no hubo ni que reconocer que había ayudado. Con lo cual no ganó nada, España no ganó nada, realmente. Si me permites, Teresa, en relación con lo que ha dicho el señor, es que hay la teoría de que España no tenía que haber ayudado a Estados Unidos. Y hay un famoso historiador, que es Manuel Serrano Sanz, que decía, y lo puedo leer porque lo tengo aquí escrito, de los muchos errores que en punto a relaciones internacionales cometieron los ministros de Carlos III, ninguno de tan fatales consecuencias como el auxilio que dieron a las colonias inglesas de América en su guerra de independencia. Es una opinión, ¿eh?
Y según él, el error fue... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, vamos a ver, ya estamos en matemática recreativa. Supongamos que España no ayuda, como de hecho estuvo dudando, estuvo intentando hacer un acuerdo hasta el último momento con Inglaterra, y que decimos, mira, nosotros no nos metemos en esa guerra, devuélvanos Gibraltar, que es lo que a España le interesaba, y ustedes ya se las entiendan. Había una teoría de varios de los ministros españoles que lo mejor que le podía pasar a España es que Estados Unidos e Inglaterra se desgastasen en una guerra larga, con lo cual España se quedaba como poder hegemónico. Pero bueno, eso es, las circunstancias son así y pasó lo que tenía que pasar. Y desde mi punto de vista, en ese momento, Estados Unidos y sus ideas, o las colonias americanas, la Revolución Americana, representaba el futuro, realmente representaba el futuro, la aceptación de la democracia, la defensa de la democracia, de los derechos individuales, mientras que el gobierno español, la defensa de la monarquía absolutista, representaba el pasado. Una opinión. Yo tengo una pregunta. Si lo vemos en perspectiva, ¿qué tan importante era Estados Unidos o los territorios de Estados Unidos para España en comparación con los territorios de México, Argentina, Chile y todo lo demás? Bueno, yo contestando a esa pregunta diría que Estados Unidos tenía una importancia a futuro, y el conde Aranda lo vio clarísimamente. Hay que hacerse amigo del nuevo gobierno, porque una vez que ellos consigan la independencia vamos a tener ahí un vecino, y habría que tener un vecino amable y que nos entendamos bien con él, porque si no, él tiene una frase muy famosa en un memorial que hace Aranda que dice: este pueblo que nació pigmeo se convertirá en un coloso que arrollará hasta los países que le ayudaron a convertirse en una nación independiente. Entonces, yo diría que al principio Estados Unidos no era, desde luego, bueno, en comparación, México, la Nueva España era esencial para España y los Estados Unidos no, pero poco a poco en España se fueron dando cuenta de que ese país incipiente iba a tener una dimensión bastante importante. Yo hace como 12 años, yo estaba en... No se oye muy bien, ¿eh? Se oye. ¿Está dado el micrófono? Hace como 12 años, yo estaba en Miami, en el Museo de la Florida del Sur, que queda en el downtown, como 2 cuadras del courthouse. Y había 2 libritos, uno que fue escrito por un tipo que se llama Dunne, D-U-N-N-E, Jorge, que aquí en Chicago llegó a ser alcalde, gobernador de Illinois y juez. Y escribió una cosa en el 32, creo, si me recuerdo bien. Y también apareció la misma cosa, el mismo cuento, en una publicación de una doctora, no recuerdo el apellido de ella, que salió como en el 1905, por ahí, el 10 del siglo XX. Y había una colonia española aquí en Illinois, en St. Louis, Cahokia, por allá en el sur. Y había un español que el apellido Vigo. ¿Cómo? Vigo, B-I-G-O. Y en el año 81 del siglo XVIII, con una tropa española de San Luis, cruzó Illinois hasta Michigan, y declaró el estado de Illinois bajo la jurisdicción de España.
Pero ese cuento yo nunca lo oí estudiando en Nueva York, en la Florida o en ninguna otra parte. Yo no conozco esas fuentes. Lo que es indudable es que en esa ayuda secreta pero eficaz, España, digamos que mantuvo las tropas revolucionarias muy en el Alto Mississippi y concretamente los militares españoles llegaron al Illinois. El fuerte más importante que fue atacado por los ingleses era el de San Luis. El de San Luis, arriba del río, cerca de la Junta con el Missouri. Pero, o sea, el dato ese concreto de ese militar español que declarase, bueno, en esa época que todavía había la tradición colonial, cuando llegaba un destacamento a un sitio y ponía la bandera, se consideraba que era territorio, en ese caso español, pero no tengo tampoco noticia de que se declarase concretamente el Illinois como provincia española. Sí hubo después, en todo ese lío en esas intrigas políticas y diplomáticas, ya en la época posterior a Gálvez había una oferta de un traidor que se llama Wilkinson, un general estadounidense, que había ofrecido ceder Kentucky a España, poniéndole bajo la soberanía. Pero eso nunca fue una propuesta formal y que fue estudiada por el gobierno de la Corte en Madrid y tal, pero no llegó a fructificar. Eso fue lo más parecido a una soberanía española en esa zona de Estados Unidos. Wilkinson estaba también mezclado en la conspiración de Burr. También, sí, bueno, decían, uno de sus biógrafos decía que era un artista de la traición. Y luego también es interesante en esa época cómo las fuerzas europeas y americanas utilizaban a las poblaciones nativas un poco para reforzar sus posiciones, y los indios también hacían lo mismo. Manipulaban la situación a su favor, intentando unas veces aliarse con unos, otras veces con otros. Es un tema muy complejo, pero muy interesante. Y en esta zona de Illinois pasaba mucho. Había ahí. Yo simplemente para un poco volver a la figura de Bernardo de Gálvez, pedirle su opinión sobre cuáles son sus principales virtudes como militar o como gobernante. Bernardo de Gálvez era un hombre muy completo, porque era un hombre también adelantado a su tiempo. Yo en la exposición a la que he asistido, y yo también colaboré con un artículo en el catálogo, consiguió generar un interés en unas tropas que no muchas de ellas eran españoles, no eran peninsulares, sino que eran criollos, eran mulatos, eran pardos. Y entonces esa capacidad de intentar convencer a una gente que no tenía nada que ver con esa guerra, de que tenían que seguirle, tenía una gran capacidad de persuasión. Luego también era un buen diplomático, porque por ejemplo se entendió muy bien con el que entonces estaba de gobernador en Virginia, y era un hombre avanzado. Por ejemplo, en la época en que sirvió, antes de ser gobernador de la Luisiana, estuvo luchando contra los apaches al norte de México, en lo que entonces se llamaba provincias internas. Pues él decía, bueno, claro, hay que luchar contra los apaches porque nos están atacando y tal, pero ¿qué haríamos nosotros si viniera una gente de fuera e invadiera nuestro territorio? O sea, que tenía esa triple faceta, era un gran militar, era un estadista, un diplomático, y también era un hombre humanitario. Y murió muy joven. 40 años. Y era ideólogo también, creía en las ideas revolucionarias. ¿Quién está preguntando esto? Oh, yo. Bueno, pues tiene que leer el siguiente libro. Que todavía no está publicado, pero yo lo he acabado. Porque, bueno, sí, lo que pasa es que nos estamos pasando de tiempo, pero hay un tema, algunos historiadores serios piensan que al final de su etapa de virrey
Bernardo de Gálvez incluso pensó en independizarse de España. Y era cierto que tenía unas ideas bastante avanzadas y se piensa incluso que pudo morir envenenado. Eso no está demostrado, pero en el Palacio de Chapultepec hay una sala más grande que esta, con todos los virreyes de México, y la cartela que pone sobre el virrey Gálvez, que además es de los retratos más bonitos, por ejemplo, dice que cayó en desgracia con la corte española por eso, por sus tendencias. O sea que apunta hacia que pudo ser que tuvo ciertas tendencias revolucionarias, pero eso no está comprobado. Eso puede ser la obra de una imaginación o de un novelista. No, esa ya existe. Bueno, pero su mujer era abierta, muy abierta. Bueno, tenía una tertulia liberal, con jovellanos y toda esta todos los, en el fondo, aunque se le acusó y no era verdad, porque no era una célula revolucionaria, pero sí tenía un poquito de matiz contestatario. Muy bien, pues quedamos emplazados para el año que viene para el estudio de la próxima novela. Muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por esta calurosa salva de aplausos y nada, pues ahora podemos restaurar nuestras fuerzas con una copita de vino. Muchas gracias. Gracias.